La ciencia ha confirmado un milagro de la Iglesia Católica que no tiene explicación. Esta no es una historia de fe ciega ni un cuento de viejas. Esto es un hecho documentado. Algo que sucedió en el siglo VIII, en un pequeño y polvoriento pueblo de Italia, y que más de un milenio después, en nuestra era de la razón, de la lógica, del escepticismo, ha sido verificado, medido y confirmado por científicos que no creían en milagros. Quiero que te olvides por un segundo de todo lo que sabes o crees saber sobre la religión. Olvídate de los dogmas, de los sermones. Quiero que te concentres solo en lo que te voy a contar, una historia real. Hay un hombre, en esta historia, que es como tú. Dudo. Se llama el sacerdote de las dudas. En su interior, había una batalla silenciosa y constante. No era un demonio, no era la voz de Dios. Era la voz de la razón. Cada mañana, cuando se ponía sus ropas sacerdotales, se sentía un impostor. Un farsante que se levantaba frente a su congregación para predicarles una mentira que él mismo no podía creer. Cuando sostenía la hostia, ese pedazo de pan sin levadura, las palabras de la consagración se le quedaban atascadas en la garganta. Su mente, con una certeza brutal, le decía, esto es solo pan. Un símbolo vacío. No es el cuerpo de Cristo. Es una farsa, una mentira que perpetúas por rutina. Durante años, luchó contra ese sentimiento. Un sentimiento que no era de rebeldía, sino de una profunda soledad. Se sentía solo en su iglesia, solo en el altar, solo frente a un Dios que sentía distante y silencioso. Y un día, esa soledad se convirtió en desesperación. En un grito interno tan fuerte que creyó que todos en la iglesia podrían escucharlo. Estaba a punto de renunciar. De dar la espalda al altar, de arrojar sus ropas al suelo y de admitir lo que le parecía la verdad, que la fe era una ilusión y que él, el sacerdote de las dudas, no podía seguir mintiendo. Y fue justo en ese momento, en la cúspide de su colapso, cuando el milagro ocurrió. Sin estruendo. Sin un destello de luz celestial. La hostia en sus manos, ese simple pan que su mente le decía que no era nada, empezó a transformarse. Primero, un suave cambio de color. Luego, una textura diferente. En cuestión de segundos, lo que tenía en su mano no era pan. Era un pedazo de carne. Carne. Te estoy hablando de un trozo de tejido vivo, palpable, que palpitaba en su mano. Y el vino en el cáliz, el mismo que le parecía un simple zumo de uva, se convirtió en sangre. En sangre coagulada, de color rojo intenso. Esa mañana, el sacerdote de las dudas dejó de dudar. El silencio de su mente fue la prueba más grande. Su razón, su lógica, su escepticismo, todo se desmoronó frente a un hecho imposible. En tus manos, tenías la prueba física de lo que habías predicado toda tu vida. En un instante, el sacerdote se convirtió en el primer testigo de un milagro que no solo desafiaría la lógica, sino que sería el único milagro de la historia que los científicos de la modernidad acabarían por confirmar. Pero este no es el final de la historia, es solo el comienzo. Porque esos restos, ese pedazo de carne y esa sangre, se conservaron. Los guardaron en un relicario, y durante más de 1200 años, estuvieron ahí. El tiempo pasó. La gente se olvidó de que aquello había sido una duda y de que aquello había sido un sacerdote. Simplemente se convirtió en una reliquia, en una leyenda, en algo que se veneraba sin cuestionar. No fue hasta el siglo XX, en una época donde los avances de la ciencia lo explicaban todo, que un grupo de incrédulos decidió que era hora de desenmascarar la farsa. Con la certeza de que iban a encontrar un fraude, un simple pedazo de pan enmohecido, solicitaron al Vaticano que les permitiera analizar la reliquia. Pensaban que el Vaticano se negaría, que la Iglesia, al igual que el sacerdote de las dudas, tenía miedo de que se descubriera su mentira. Pero la Iglesia dio el permiso. Y los científicos, con batas blancas y microscopios de alta tecnología, comenzaron su trabajo. Lo que encontraron los dejó en shock. No había trucos. La hostia se había convertido en un trozo de tejido muscular de corazón humano. La sangre era del grupo sanguíneo AB,
el mismo que se encontró en el Santo Sudario de Turín. El tejido, a pesar de los más de 1200 años, no se había descompuesto. No se había momificado. Seguía preservando la estructura celular de un corazón humano vivo. La pregunta que te hago es brutal y va directo a la yugular de todo lo que te han enseñado. ¿Es posible que la fe no sea ciega, sino que tenga pruebas científicas detrás? La ciencia lo analizó, pero el verdadero misterio no es la hostia, sino lo que le pasó al sacerdote que la vio. Y la historia no termina en el altar del anciano. No, eso es solo el principio de una pesadilla. Porque el sacerdote de las dudas, ese hombre que vio su fe confirmada de la manera más brutal, desapareció. Se esfumó. Su historia, su nombre, todo rastro de su vida se perdió en el tiempo. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Porque, ¿qué clase de milagro hace que su testigo principal desaparezca sin dejar rastro? La Iglesia dice que era la voluntad de Dios, pero, ¿qué pasa si el misterio esconde algo más? ¿Qué pasa si el milagro no fue una bendición, sino una carga tan pesada que nadie podía soportar? Te estoy pidiendo que te pongas en su piel. Imagina que pasas años de tu vida dudando, sintiendo que eres un fraude. Y de repente, en un solo instante, tu duda es arrancada de ti. La prueba está ahí, palpable, viva, latiendo en la palma de tu mano. Tu vida entera, tu concepción del mundo, todo se rompe en 1000 pedazos para reconstruirse en un solo segundo. La realidad que conocías se ha desmoronado. Lo que te contaron en la escuela, lo que te susurró la razón, todo es ahora una mentira. Pero la gente que está frente a ti, en la iglesia, no ve lo que tú ves. No entiende. Para ellos, la misa simplemente continúa. Y la verdad, esa verdad que te ha quemado la mano y el alma, solo te pertenece a ti. ¿Qué haces con algo así? ¿Cómo le explicas al mundo que lo imposible ha ocurrido? ¿Cómo sigues tu vida cuando sabes que la realidad es mucho más extraña de lo que la mente puede procesar? Se cuenta que el sacerdote, en lugar de regocijarse, se quedó en un estado de shock profundo. Se dice que sus ojos perdieron su brillo, que su voz se hizo un susurro. La confirmación de su fe no le trajo alegría, le trajo un terror existencial. Porque si Dios era real de una manera tan física, tan innegable, entonces, ¿qué significaba eso para él? ¿Para sus pecados? ¿Para su vida? El milagro, en lugar de liberarlo, lo convirtió en un prisionero de su propia conciencia. Un prisionero de una verdad que era demasiado grande para un solo hombre. Se cuenta, de manera vaga en los libros de la Iglesia, que este sacerdote, después de dar su testimonio, se retiró de la vida pública. Se metió en un convento, un lugar donde podría rezar y meditar en silencio sobre el misterio que había presenciado. Pero, ¿y si esa es solo la versión oficial? ¿Y si el sacerdote de las dudas no se retiró por fe, sino porque el miedo lo consumió? Imagina las preguntas que lo atormentaban. Si esto es real, ¿por qué he dudado tanto? ¿He sido un mal sacerdote? ¿Soy digno de haber sido el testigo de algo tan grande? La hostia que se convirtió en carne no solo confirmó la presencia de Cristo, sino que le mostró la inmensidad de su propia pequeñez. Su incredulidad, esa que había guardado en secreto, ahora pesaba sobre él como una losa. Porque un milagro es también un juicio. Es un espejo que te muestra tu propia alma, y el alma del sacerdote de las dudas estaba manchada por la desconfianza. La historia del sacerdote y su desaparición es el primer misterio dentro del misterio. Se sabe que después de presenciar lo que vio, se convirtió en un devoto incansable de la Eucaristía, pero su voz se apagó. Sus palabras, antes tan elocuentes en el púlpito, se convirtieron en un suspiro. Lo que es verdaderamente perturbador es que la Iglesia guardó este milagro en secreto durante siglos, casi como si estuviera avergonzada de él. Y el sacerdote, el que lo vio con sus propios ojos, fue relegado al olvido. La ciencia lo analizó, lo documentó, lo confirmó, pero el hombre que lo hizo posible, ese hombre que dudó como tú y como yo, simplemente se esfumó en la historia. Como si la verdad, en su forma más pura y brutal, fuera demasiado peligrosa para ser contada. La pregunta que nos persigue,
La pregunta que nos atormenta no es la de los científicos. Es esta: ¿desapareció porque la fe lo consumió o porque el misterio lo silenció? Lo que los científicos encontraron en esa hostia es más impactante que la sangre. Es algo que nos pone cara a cara con la vida y la muerte. El sacerdote de las dudas desapareció. Y con él, su historia, sus miedos, sus tormentos. Pero la hostia, esa carne y esa sangre, se quedaron. Durante más de 12 siglos, desafiaron al tiempo, a la humedad, al moho, a las leyes de la biología. ¿Cómo es posible que un pedazo de corazón humano, sin ningún tipo de conservante, sin refrigeración, sin embalsamamiento, se haya mantenido incorrupto, fresco, durante más de 1000 años? La respuesta de la Iglesia es simple: es un milagro. Pero la de la ciencia es mucho más compleja y mucho más aterradora. En el año 1970, un equipo de científicos dirigidos por el Dr. Odoardo Linoli, un médico y profesor de anatomía, se propuso desvelar el misterio. No eran monjes. Eran hombres de ciencia. Querían demostrar que todo era una farsa. Un fraude para mantener la fe de la gente. Pero el informe que publicaron, después de meses de análisis rigurosos, hizo temblar los cimientos de la ciencia. Lo que encontraron fue tan perturbador que nadie se atrevió a refutarlo. La carne del anciano no era cualquier carne. Era miocardio, músculo cardíaco, un fragmento de corazón humano. Y la sangre, también humana, no era cualquier sangre, sino que pertenecía al grupo sanguíneo AB. Y si esto te suena familiar, es por una razón. Es el mismo grupo sanguíneo que se encontró en la sábana santa de Turín. ¿Coincidencia? La ciencia diría que sí. Pero tú y yo sabemos que las coincidencias no existen. Lo que es aún más impactante es que los análisis revelaron que el tejido no se había momificado. No se había fosilizado. Conservaba una estructura celular tan perfecta que parecía haber sido extraído de una persona viva en el momento de la muestra. Era un corazón que no latía, pero que estaba inexplicablemente vivo. Y aquí es donde la ciencia se queda muda. ¿Cómo un pedazo de miocardio puede sobrevivir milenios sin descomponerse? La carne es solo una parte de la ecuación. La sangre, esa sangre que se coaguló en el cáliz, también fue analizada. Y se encontró que era sangre humana fresca, con proteínas y minerales en porcentajes que coincidían con los de la sangre de una persona viva. De nuevo, la ciencia no tiene respuesta. No hay un conservante natural o artificial que pueda mantener un fluido corporal en ese estado durante tanto tiempo. Pero el hallazgo más inquietante de todos no es la carne ni la sangre. No es el grupo sanguíneo, ni el hecho de que el tejido estaba vivo. Es la declaración del propio Dr. Linoli en su informe final. En sus propias palabras, el doctor aseguró que la carne era el tejido miocárdico con un ventrículo, probablemente el izquierdo, a juzgar por el grosor. Te lo repito, el tejido encontrado en el relicario del anciano no era una simple porción de músculo, sino que se trataba de un fragmento de un corazón humano, con un ventrículo incluido. Ahora quiero que cierres los ojos por un segundo e imagines eso. Imagina un corazón humano, no un símbolo, no una metáfora, sino un corazón real. Y que ese corazón, que se ha conservado durante más de 1 milenio, está ahí, frente a ti, en un relicario de cristal. Y la ciencia, esa misma ciencia que te dice que todo tiene una explicación lógica, no puede explicar cómo es posible. Lo que los científicos encontraron no es solo sangre. Es el misterio de la vida. Es la muerte que se niega a la descomposición. Es la eternidad que se manifiesta en la materia. Es un enigma que te pone cara a cara con la posibilidad de que hay una fuerza más allá de todo lo que te han enseñado. Si esa hostia late con un corazón humano, ¿acaso nos está mirando con los ojos de un corazón? Todo el mundo habla del anciano, pero casi nadie sabe que este milagro esconde otro secreto aún más perturbador, algo que la Iglesia ha guardado por casi 1300 años. ¿Has visto que un sacerdote lleno de dudas presenció cómo un trozo de pan se convirtió en un pedazo de corazón humano? ¿Has visto que ese mismo sacerdote desapareció?
Y has visto que la ciencia, en el siglo XX, lo confirmó. Pero la historia del anciano, la del milagro, la de la hostia sangrante, no es tan simple. Hay un secreto, uno que los libros de historia no cuentan. Uno que es tan perturbador que te hará cuestionar si la verdad es una bendición o una maldición. Imagina por un momento que la Iglesia Católica tiene un arcón. No un arca del tesoro llena de oro, sino un arcón de secretos. Secretos que no son herejías, sino todo lo contrario. Secretos que son pruebas de lo imposible. Y dentro de ese arcón, en una caja sellada con un sello antiguo, se encuentra el secreto del anciano. Y no es lo que te han contado. Te han dicho que el milagro se mantuvo incorrupto. Te han dicho que la carne y la sangre han desafiado al tiempo. Pero la verdad es mucho más inquietante. Porque un trozo de carne, aunque esté momificado o disecado, tiene un límite. No puede durar por siempre. Hay bacterias, hay hongos, hay elementos que, con el paso de los siglos, acaban por destruir todo. Sin embargo, en el anciano, el milagro no solo se ha mantenido incorrupto, sino que se ha mantenido fresco. Sí, has oído bien. Los análisis científicos de 1971 lo confirmaron. La hostia convertida en carne era, como te dije, tejido miocárdico de un corazón humano. Pero había algo más. El informe del Dr. Linoli, ese mismo informe que desató la polémica, señalaba que el tejido y la sangre tenían una frescura inexplicable. Era como si la hostia se hubiera convertido en carne y sangre hace solo unas horas, y no hace 1200 años. La hostia del anciano no es una reliquia. Es un pedazo de eternidad atrapado en el tiempo. Ahora, la pregunta que te hago es brutal. ¿Cómo es posible que un pedazo de carne y sangre humana no se haya descompuesto en 13 siglos sin ser preservado? La ciencia no tiene una respuesta. La biología no tiene una respuesta. Ningún forense en el mundo puede explicar esto. Y no estamos hablando de un fraude. Estamos hablando de un milagro que ha sido confirmado con las herramientas de la ciencia moderna. ¿Podría ser que Dios no solo nos envió una prueba de su presencia, sino que nos envió un fragmento del tiempo? Un fragmento que no obedece a las leyes del universo que conocemos. Un fragmento que es eterno. ¿Qué clase de mensaje es este? Y la Iglesia, que guardó este secreto por más de 1000 años, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no lo gritó a los cuatro vientos? ¿Por qué no lo utilizó como la prueba definitiva de su verdad? La respuesta es simple y a la vez aterradora, porque un milagro así es demasiado grande. Porque la gente, en su fragilidad, no está preparada para la verdad. Porque la fe, a pesar de ser una fuerza poderosa, puede ser destruida por una verdad que no se puede procesar. El verdadero misterio del anciano no es la hostia. Es el secreto que la hostia guarda. Un secreto que nos dice que hay una dimensión que no conocemos, que el tiempo no es lo que pensamos que es y que lo imposible no solo es posible, sino que es real. Un secreto que te dice que la eternidad no es un lugar al que ir, sino algo que está aquí, entre nosotros, y que se manifiesta en los lugares más inesperados. Y ahora que sabes esto, que sabes que el milagro del anciano es más que una hostia y más que un sacerdote, que es un pedazo de eternidad, ¿qué harás con esta verdad? Eso de que esto es coincidencia, es una mentira. La ciencia ha confirmado que este fenómeno no es un evento aislado, sino que ha ocurrido varias veces en la historia y en diferentes partes del mundo. ¿Has visto lo que pasó en el anciano? Un sacerdote incrédulo, una hostia que se convirtió en un corazón vivo, un misterio que la ciencia del siglo XX confirmó con sus herramientas y que el tiempo no ha podido borrar. Y estoy seguro de que en tu cabeza, una parte de ti, la parte que quiere respuestas fáciles, te dice que es una casualidad. Que fue un evento único, una extraña anomalía en un universo predecible. Y a esa parte de ti, le digo que está equivocada. Porque lo que ocurrió en el anciano no es un caso aislado. Es un patrón. Es una huella dactilar de lo imposible que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Y en cada ocasión, la Iglesia, en lugar de celebrarlo, en lugar de gritarlo a los cuatro vientos, lo ha ocultado. ¿Por qué?
Porque un milagro es una prueba. Pero 2, 3, 5 milagros son una evidencia que no se puede ignorar. Quiero que te traslades a otro lugar, a una pequeña y humilde iglesia en la ciudad de Sokolka, en Polonia, en el año 2008. Una hostia, durante la misa, se cae al suelo. La monja que la recoge, la coloca en un recipiente con agua, como es el protocolo, para que se disuelva. Después de unos días, cuando la monja va a revisar el recipiente, encuentra algo insólito. La hostia no se había disuelto. Se había convertido en un trozo de carne. Y la monja, asustada, avisa al sacerdote. El sacerdote, a su vez, avisa al obispo, y el obispo, en lugar de ocultarlo, toma la valiente decisión de investigar. La iglesia, que ya había sido quemada con la historia del anciano, sabía que no podía simplemente decir, es un milagro. Sabía que necesitaba pruebas. Y por eso, en una decisión que es inusual, convocó a un grupo de científicos. No eran teólogos. Eran patólogos. Hombres que pasaban su vida estudiando tejidos. Hombres que buscaban la verdad en un microscopio, no en la Biblia. Los científicos analizaron la hostia de Sokolka. Querían saber si era una falsificación, si era un hongo, si era un fraude. Y lo que encontraron fue aterrador. La hostia se había convertido en miocardio, músculo cardíaco, de un corazón humano, con el mismo grupo sanguíneo, AB, que en el anciano. Y, al igual que en el anciano, el tejido estaba vivo, preservado de forma inexplicable. La ciencia, esa misma ciencia que te dice que todo tiene una explicación, no tenía una. No podía explicar cómo un pedazo de pan se había convertido en un pedazo de corazón humano, y mucho menos cómo ese corazón, a pesar del paso del tiempo, seguía vivo. Ahora, la pregunta que te hago es brutal. ¿Qué clase de coincidencia es esta? Dos milagros, separados por más de 1200 años y por miles de kilómetros, en diferentes continentes, en diferentes culturas, tienen el mismo resultado. ¿Un corazón humano? ¿El mismo grupo sanguíneo? ¿El mismo tejido vivo? ¿Qué clase de coincidencia es esa? Es como si el universo entero estuviera tratando de enviarnos un mensaje que no podemos ignorar. No estamos hablando de 2, ni 3, ni siquiera 4 milagros. A lo largo de la historia, hay al menos una docena de milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia. Y en cada uno de ellos, el patrón se repite. Pan se convierte en carne, vino en sangre, y la ciencia, que va en busca del fraude, encuentra la evidencia de lo imposible. En Buenos Aires, en Argentina. En Tixtla, en México. En Orvieto, en Italia. En cada uno de estos lugares, el resultado ha sido el mismo. Un corazón que no debería estar ahí. Un corazón que no debería estar vivo. Un corazón que desafía todas las leyes de la biología, de la química, de la física. Y el verdadero problema no es si crees en Dios o no. El verdadero problema es que la ciencia, que creías que era tu mayor aliada, ha traicionado tus creencias. Porque te ha dado una evidencia que no puedes refutar. Te ha dado un hecho que no puedes explicar. Te ha puesto cara a cara con la posibilidad de que hay una fuerza más allá de todo lo que te han enseñado. Ahora, la pregunta es esta. ¿No te parece extraño que científicos ateos y agnósticos sean quienes confirmen estas cosas? La hostia no sangró para probar la fe, sino para despertarte a ti. Para que sepas que el milagro no está en un pedazo de pan, sino en la eternidad que nos espera a todos. Has visto las pruebas. Has visto cómo un sacerdote con dudas se encontró con lo imposible, como el milagro no se quedó en un relato de hace 1300 años, sino que fue confirmado por los microscopios y los análisis del siglo XX. Has visto cómo la hostia del anciano, un trozo de corazón vivo, desafió todas las leyes de la biología, la química y la física. Y lo más inquietante de todo, has visto cómo este fenómeno se ha repetido una y otra vez en diferentes partes del mundo, dejando a la ciencia sin palabras. Ahora, te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué la hostia sangró? ¿Por qué la hostia se hizo carne? ¿Por qué la Iglesia,
en lugar de celebrar a los cuatro vientos cada uno de estos milagros, los ha guardado en secreto? La respuesta no es que la Iglesia se avergüence de los milagros. La respuesta es mucho más compleja, más personal, y te toca a ti de forma directa. El milagro no fue para los incrédulos de hace 1000 años. Fue para ti. Es un mensaje en una botella, un mensaje que ha viajado a través del tiempo, de un siglo a otro, de un continente a otro, para llegar a ti. El verdadero propósito del milagro no es el de probar la existencia de Dios. Es el de despertarte a ti, de sacudirte de tu indiferencia. La hostia se convierte en carne, en un corazón que late, para recordarte que la fe no es una idea abstracta, no es un cuento para niños, no es una fábula que se lee en un libro. La fe es una realidad tan tangible, tan real, tan física como el corazón que late en tu pecho. El milagro no es para que creas en un Dios lejano, sino para que te des cuenta de que un pedazo de eternidad está en este mundo. Te han dicho que el milagro del anciano es una prueba de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y lo es. Pero el milagro es mucho más que eso. Es un recordatorio de que tu vida, esa vida que vives en tu cuerpo, no es el final. Que la muerte no es el final. Que hay una eternidad que te espera, y que esa eternidad no es un lugar lejano, sino algo que está presente en tu vida en cada momento. El milagro te dice que un corazón, el corazón de Cristo, late por ti. Ahora, te estarás preguntando, ¿qué tengo que ver yo con un milagro que ocurrió hace más de 1000 años? ¿Qué significa esto para mí, que vivo en el siglo XXI? Y la respuesta es simple y brutal, significa todo. Significa que la vida que vives no es un accidente. Significa que la muerte no es el final. Significa que la fe no es una creencia, sino una certeza. Significa que la eternidad no es una promesa, sino una realidad. La hostia del anciano es un espejo. Un espejo que no te muestra tu imagen, sino tu alma. Un espejo que no te muestra tus miedos, sino la verdad. Un espejo que no te muestra tus dudas, sino la certeza. Y el milagro no es lo que ves en ese espejo, sino lo que harás con lo que ves. El milagro te dice que el cielo, el infierno y el purgatorio no son cuentos de miedo para niños, sino realidades. Realidades tan reales, tan físicas, tan innegables como un corazón que late. Realidades que te esperan a ti y a todos los que viven en este mundo. Realidades que son un recordatorio de que tu vida es un viaje, y que en cada paso que des, en cada decisión que tomes, en cada duda que tengas, la eternidad está presente. La hostia no sangró para probar la fe, sino para despertarte a ti. El milagro no es para los creyentes. El milagro es para los que dudan. Es para los que tienen miedo, para los que se sienten solos, para los que no encuentran un sentido a su vida. El milagro es una llamada de atención, una bofetada en la cara, que te dice que tienes que despertar, que tienes que abrir los ojos. El milagro te dice que no estás solo. Que un corazón, el de Cristo, late por ti. Y que la eternidad no es un lugar lejano, sino algo que está presente en este mundo. Ahora que has visto las pruebas, que has escuchado el misterio, que has visto cómo la hostia se ha convertido en un corazón vivo, que has visto cómo la ciencia se ha quedado en silencio, solo hay una pregunta que te queda por responder. Y esa pregunta no es para mí. Es para ti. ¿Qué harás con la verdad que acabas de descubrir? La ciencia ha confirmado el milagro, la historia lo ha documentado, pero la pregunta final es para ti. Me gustaría saber qué opinas. ¿Crees que la ciencia ha refutado el milagro, o que lo ha confirmado de la manera más contundente posible? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te ha sacudido, si te ha hecho reflexionar sobre la delgada línea que separa la fe de la ciencia, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Voces de Santidad y activa la campanita para que no te pierdas nuestra próxima investigación sobre los misterios que te harán ver el mundo de otra manera. Mientras esperas nuestro próximo vídeo, te invito a ver nuestra historia sobre Santa Elena, la mujer que ocultó la palabra de Dios, o a descubrir la verdad oculta sobre Santa Marta, la domadora que la Iglesia te ocultó. Nos vemos en el próximo vídeo.